being baptized? El pan está allá, en la oficina. Que le bendiga, hermano. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué le puedo decir? No, que no lo puedo decir. Sí, ahí puede haber cualquiera. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar en esta hora, ¿verdad? nuestra clase de bautismo. Quiero que nos pongamos de pie para hacer una breve oración. Vamos a orar en esta hora para que el Señor sea guiándonos, ¿verdad? En esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite estar acá, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, por medio, Padre, de lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor bendito. Que seas tú hablando en nuestro corazón, Padre amado. Que en el nombre de Jesús, Señor, sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, y recibimos con gozo, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentados, mi hermano. Antes que vayamos a iniciar con la lección, ¿verdad? Quiero que me presten atención unos 3 minutos vamos a hablar, ¿verdad? Porque tenemos que hablar algo muy importante, ¿verdad? Que es lo siguiente. Como ustedes saben, el paso que ustedes están dando del bautismo es un paso de obediencia, es un paso muy importante. Y es un paso del cual ustedes tienen que estar seguros, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, porque recuerden que esto es un proceso, ya lo hemos hablado. Primeramente viene lo que es la salvación, ¿verdad? Y la salvación viene por medio de que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Porque con el corazón creemos, pero también con la boca debemos de confesar que Jesucristo es el Señor para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntar en esta hora si aquí hay alguno de ustedes que no ha aceptado al Señor todavía, que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Hay aquí alguno? ¿Todos ya han aceptado al Señor? ¿Todos ya han ido al llamado? Ok, ahora quiero hacer otra pregunta, y más en este caso a los jóvenes, ¿verdad? El paso del bautismo es un paso que tiene que salir de un corazón en gratitud al Señor, un corazón entendido de lo que va a hacer. No tiene que ser por obligación, no tiene que ser por presión, no tiene que ser por nada extra, que sea un corazón que quiere obedecer al Señor. Amén. ¿Hay aquí entre nosotros unas personas que se va a bautizar por obligación? Ninguno. Todos están entendidos entonces el paso que van a dar y la importancia que conlleva el bautismo. Amén. 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 Entonces que Dios nos ayude y vamos a la lección en este día. Que hoy vamos, ¿verdad?, a la 6ª lección. Es una lección muy importante, ¿verdad? En la cual el día de hoy vamos a aprender lo que es la cena del Señor. Amén. La 6ª lección. Si me acompañan por ahí. ¿Verdad? También, también quiero informarles que si vienen más hermanos, ahí compartan su librito para que ellos también lean, porque no tenemos muchos libros. Amén. Bueno, por ahora voy a iniciar yo, ¿ok? Cuando yo les pida que lean, me acompañan a leer. Amén. Entonces, si me acompañan ahí, ¿verdad? Dice, la cena del Señor es la otra ordenanza que Jesucristo dejó a ¿quién? A su iglesia. Es interesante ver la secuencia de eventos que proceden para poder participar de la cena del Señor. Esto quiere decir que antes de nosotros participar en la cena del Señor, tenemos que dar unos pasos primeramente, ¿verdad? Aquí mismo nos habla cuáles son esos pasos. Dice número 1, ¿ser qué? Salvo, ¿verdad? Ser salvo. Por eso yo hablaba aquí, yo preguntaba. Porque recuerden que el paso que están dando ustedes, el bautismo, en sí no los va a salvar. La salvación es por medio de Jesucristo.
El paso que ustedes están dando es un paso de obediencia, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo, es un don de Dios por medio de Jesucristo para nosotros. Amén. Entonces, el primer paso, amados hermanos, es ser salvo, ¿verdad? Ser salvo por medio de Jesucristo. Dios le bendiga. Ese sí, venga para acá. Mucho gusto. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? María. Pedro. Eloísa. Mucho gusto. Pase por acá. Tomen un libro. Estamos en la lección. Amén. En la lección 6 estamos. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Que la cena del Señor es una ordenanza que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evento primero que tenemos que tener en nuestra vida es ser salvos, ¿verdad? Ya hablamos sobre eso. El evento número 2 es recibir la palabra. Si ustedes también se fijan en el orden cronológico de este libro, también hace lo mismo, ¿verdad? Porque también, si ustedes se fijan en la lección número 2, también habla de las escrituras, ¿verdad? Habla de familiarizarte con tu Biblia. Entonces el punto número 2 es recibir la palabra, porque por medio de la palabra nosotros podemos ser alumbrados, ¿verdad? Porque en la Biblia, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la Biblia es como una luz. Y una luz que hace exponer, ¿verdad? Entonces la luz, que es la Biblia, la palabra de Dios, expone todo aquello que está mal en nosotros para poder comenzar nuestro proceso de transformación, ¿verdad? Como les decía, ustedes no inician su proceso de transformación cuando ustedes se bautizan. Lo iniciaron ya desde que aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Entonces, tenemos el primero, ¿verdad? Ser salvo, recibir la palabra y ser bautizado en la agua. Ese es el tercer paso, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a hacer ahora. Por eso es que cuando recibimos, ¿verdad? Participamos de ese momento de la cena del Señor, las personas que no son bautizadas no pueden tomarla, ¿verdad? Entonces no es porque sea algo que impone el hombre, ¿verdad? Sino es la ordenanza que Jesucristo ya dejó, ¿verdad? Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿usted va a ir a una casa extraña a meterse a cenar con ellos? No. No va a ir, ¿verdad? Tiene que ser primero parte de la familia. Amén. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora somos parte de la familia de Jesucristo. Entonces tenemos el privilegio, ¿verdad? Tenemos ese regalo que es de parte del Señor, de participar de la cena del Señor. Amén. Amén. Por eso es muy importante. Y por eso las personas que no se han bautizado, porque recuerden que el bautizo en sí no salva, pero es una declaración de fe pública. Amén. Es una declaración de que yo soy un miembro más de la iglesia del Señor. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad? No se olviden de eso, porque eso es muy importante. Esta lección yo quiero que se le queden en su corazón, que no sea algo pasajero para ustedes. Amén. Dice ser salvos, recibir la palabra, ser bautizados en la agua. Pero ahí no acaba todo. Entonces eso quiere decir que ustedes tienen que hacer más después que se bauticen. Que dice al siguiente, dice haber sido añadidos a la iglesia como miembros en plena comunión. Eso es muy importante, amados hermanos. Un miembro en plena comunión es una persona que está interesada en la iglesia, es una persona que está buscando qué hacer en la iglesia, ¿verdad? Es una persona que ama su iglesia, es una persona que adora congregarse, que ella dice, no, yo no voy a faltar un día, porque a menos que sea algo extremo, ¿verdad? Pero la Biblia también nos manda a no dejarnos de congregar, ¿verdad? Entonces, cuando somos añadidos a la familia de Cristo, ¿quién se quiere perder eso grande que tiene para el Señor, para nosotros? Nadie, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Tenemos que ser miembros en plena comunión. También dice el otro punto, síganme aquí, ¿verdad? En el librito. Dice, mantenerse, ¿qué? Perseverando. ¿Mantenerse qué? Perseverando en los caminos del Señor.
y en la sana doctrina. Estar en comunión y en buena armonía ¿con quién? Con los demás miembros Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, cuando dice perseverar en la sana doctrina, cuando habla de perseverar en la sana doctrina, ¿verdad? Es en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles han mandado a congregarse, ¿verdad? Recuerden que los apóstoles decían o hablaban lo que recibieron ya de Cristo y lo que recibían ahora por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso implica congregarse, ¿verdad? Eso implica ser una sola familia. Nosotros, ¿verdad? Nosotros que tenemos familia, amamos los momentos en familia, cuando nos reunimos, cuando hacemos asado, cuando celebramos un cumpleaños. Entonces así somos una familia de la fe. Y estas reuniones que hacemos aquí los domingos no son simplemente casualidades. Es una forma de reunirnos, es una forma de compartir como familia. Amén. Porque todos somos familia, ¿verdad? Todos somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Amén. La iglesia no es estas paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Y usted es importante también en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo eso, ¿verdad? En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Por favor, sígueme acá, ¿verdad? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos en la parte de abajo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Sabemos que difícilmente era una persona que ya perdió ese deseo de ir a la iglesia, ¿verdad? Es como cuando usted saca una brasa del fuego, ¿verdad? Que lo que hace se va apagando lentamente. Amén. Entonces, una persona que piense que venir a la iglesia no es importante, estamos en problemas, ¿verdad? Porque estar en comunión aquí juntos, los hermanos, como iglesia, es muy importante, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, vamos a la siguiente página, ¿verdad? Y los que tienen su Biblia, quiero que me busquen ahí en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, vamos a ir. Una vez que tengan el 11, me acompañan al versículo 26. Amén. Léalo, hermanito. Amén. ¿Yo? La palabra la vemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. También dice ahí, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿será qué? Culpado del cuerpo. Culpado del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice ahí? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Se dan cuenta entonces la seriedad que conlleva este acto, verdad? Que es la cena del Señor. Entonces, es muy importante que ustedes después del bautismo, ¿verdad? Ustedes van a acceder ya a la cena del Señor, ¿verdad? Es muy importante que ustedes la reciban en comunión, que ustedes la reciban dignamente, ¿verdad? Porque la Biblia aquí nos habla que si la recibimos indignamente, en vez de bendición, nos va a servir de juicio, ¿verdad? Entonces, esta es la seriedad de estas cosas, ¿verdad? Porque cada creyente debe examinar su propia vida y cómo anda delante del Señor, ¿verdad? Porque recuerden que la copa y el pan tipifican la sangre y el cuerpo de Cristo. Amén, que fue derramado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí, ¿verdad? Habla los apóstoles de la seriedad que lleva este acto. No es un simple acto, ¿verdad? En verdad es algo que nosotros tenemos que estar delante del Señor, tenemos que estar en seriedad, en solemnidad, en reverencia, en respeto, con temor y temblor, ¿verdad, amados hermanos? Para acercarnos a la mesa, a tomar, ¿verdad?, de la cena del Señor. Un ejemplo más le quiero dar, como que usted vaya a una gran cena, ¿verdad?
y usted vaya todo sucio, y usted vaya sin arreglarse. Y entonces, no, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Usted tiene que ir con su mejor ropa, tiene que ir de lo mejor, tiene que ir bien bañadito, ¿verdad? Tiene que ir dignamente, ¿verdad? Así tenemos que venir a la cena del Señor. Así tenemos que venir a esos días que anuncien, ¿verdad? Porque es algo muy serio, amados hermanos, para que en vez de juicio nos sirva de bendición. Amén. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir donde dice la cena del Señor. ¿Quién me lee ahí? Donde dice abajito, la cena del Señor. ¿Lo tienen ahí? La cena del Señor es un acto conmemorativo de la crucifixión y la muerte de Jesús, a la cual le debemos nuestra salvación. Como ya dijimos, el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. La cena también es un acto de testimonio público al mundo, no solo de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino de que estamos anunciando que Él vuelve otra vez. Amén. De ahí la gran oportunidad de que cada creyente se guarde en santidad y en posición de poder participar la cena del Señor. Cuando el creyente se acerca a participar de la cena del Señor, lo debe hacer en un sentido y actitud de humillación, de agradecimiento, de dedicación, consagración y solemnidad ante el Cristo de la gloria. Es el momento más oportuno para uno poderse trasladar mentalmente al escenario de la crucifixión y los sufrimientos de nuestro Señor, solo por salvaguardarnos a nosotros de la condenación eterna. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Fue en la cruz que confirmó el nuevo pacto, nos libró de la esclavitud del pecado, nos libertó de la esclavitud del pecado y la opresión del diablo. Hasta ahí. Amén. ¿Verdad? Entonces, como hablábamos, ¿verdad? La cena del Señor es un acto, dice aquí, que debemos de recibirlo en santidad, ¿verdad? El Señor dice, sé pues santo, porque yo también soy santo. Amén. Amén. Entonces, por eso debemos de recibir las cosas del Señor en santidad. Y más la cena del Señor, que como ustedes leyeron acá, anuncia ¿qué? La crucifixión, anuncia la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es un momento, amados hermanos, donde nosotros nos trasladamos, ¿verdad? Nos trasladamos a ese momento, a ese acto que nos dio nuestra salvación cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Nos trasladamos en ese momento cuando Jesús, ¿verdad? Estaba recibiendo la paz que nosotros debíamos de recibir, ¿verdad? Entonces, por eso es algo muy importante, ¿verdad? Lo debemos hacer, dice, en un sentido de humillación, de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, porque nadie se interesó tanto por nosotros que el mismo Señor, ¿verdad? Sabemos muy bien como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, todo fue por amor, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos ha amado más en este mundo? Solamente Dios. Amén. Porque envió a su Hijo único, a Jesucristo, para que muriera por nosotros. Amén. Y ya de ahí nosotros tuviéramos una nueva salvación. Amén. Amén. Por eso entendemos que es muy importante. Amén. Porque fue en la cruz que confirmó el nuevo pacto. De ahí nos libertó de las cadenas del pecado. De ahí nos libertó de las ataduras. De ahí nos libertó de todo dominio de las tinieblas. Solo fue en el momento cuando Cristo Jesús entregó su vida, ¿verdad? De ahí fuimos libres verdaderamente. Pero no se queda ahí, porque Cristo también resucitó. Entonces aquí dice, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Entonces estamos también anunciando su venida. Estamos anunciando que Cristo viene. Amén. Y si Él viene, tenemos que estar preparados para recibirlo. ¿Cómo vamos a estar sucios para recibir al Señor? Tenemos que estar limpios, tenemos que estar en santidad, tenemos que estar en obediencia. Amén. Por eso es muy importante, hermanos. La cena del Señor significa eso.
Amén. Por eso es algo que nosotros tenemos que, por eso yo les decía, algo que nosotros tenemos que ver es verdaderamente el significado, ¿verdad? Bíblico, que esto significa. Amén. Entonces, pueden leer aquí rápido. Si ustedes lo buscan, o si no, no se preocupen. Isaías 53. Isaías 53, en su versículo 5 al 6. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Lo tenemos que trasladar en este momento, ¿verdad? De Isaías 53:5, ¿verdad? Porque él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Entonces, todo lo que gozamos ahora, un día lo sufrió Jesús. Amén. Por eso debemos de agradecerle a Él, porque Él nos liberó, Él nos dio una plena comunión con el Padre, Él nos dio una plenitud donde nada ni nadie nos puede llenar, solamente Él. Amén, amados hermanos. Amén. Porque como ya hemos dicho antes, van a haber pruebas, van a haber luchas, pero vivimos con una esperanza diferente, porque entendemos que todas las cosas están bajo control del Señor. Amén. Y tenemos la paz de Cristo que nos consuela en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Amén. Pero mira lo que dice ahí: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, solamente por Jesucristo nosotros recibimos esa paz. Amén. Esa paz que nos da en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, lo importante que es la cena del Señor. Amén. Para participar de la cena del Señor, la persona debe haber pasado el proceso del nuevo nacimiento, ser nueva criatura en Cristo. Amén. Como ya les decía, ya ser parte de la familia del Señor, ¿verdad? Como yo le repito, ustedes no van a ir a hacerse parte del bautismo, no. Ustedes desde que aceptaron a Cristo ya son parte. El bautismo es un paso de obediencia que todos tenemos que pasar por él. Pero, ¿verdad?, no esperemos cambiar hasta el día del bautismo. Si hay algo que ustedes no han confesado al Señor, si hay algo que ustedes verdaderamente tienen que entregar al Señor, es el momento de entregarlo, ¿verdad? Porque para que el día que tomemos la cena del Señor no nos sirva de juicio, sino de bendición. Amén. Eso es lo importante. Bueno, vamos entonces a la próxima lección, que es la séptima, que dice: ¿por qué ser miembro de una iglesia? Amén. Eso ya es importante, ¿verdad? Porque una vez que nosotros accedemos al bautismo, lo que tenemos que buscar es una iglesia, ¿verdad?, para congregarnos. Por ejemplo, aquí tenemos la iglesia nosotros, ¿verdad? Entonces ustedes van a recibir el bautismo y ahora van a buscar ser parte de la iglesia, ser miembro de una iglesia. Amén. Entonces, ¿verdad? Como alguien que me lee ahí al principio, le dice a la iglesia. Estamos en la séptima lección. ¿Están todos ahí? Sí. Amén. Lean, ¿quién puede leer la iglesia institucional? La iglesia institucional es la agencia de Dios para proporcionar el crecimiento del creyente. También provee el ambiente para la hermandad, la confraternidad, la armonía y la adoración de los hermanos juntos, que son la familia de la fe. Amén. Ahí, amén. ¿Verdad? Gracias ahí por ayudarme. Entonces, dice que la iglesia es una agencia de Dios. Dice que es propicia para el crecimiento del creyente, ¿verdad? Entonces también una parte de su crecimiento ya hemos quedado, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿cuál es alguna de nuestras partes para crecer? Ya lo hemos hablado. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, ¿verdad? Buscar al Señor en todo tiempo. Esas son parte de nuestro crecimiento. Pero aquí también habla que también la iglesia también es parte del crecimiento del creyente. ¿Por qué? Porque aquí venimos a un ambiente para la hermandad, la confraternidad, la armonía y la adoración, ¿verdad? Entonces también la iglesia es parte, amados hermanos.
Si usted, digamos, hace el resto, pero no viene a la iglesia, usted está incompleto. A usted le falta algo, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que nosotros vengamos a la iglesia, nos congreguemos a la iglesia. Seamos partícipes de la adoración al Señor. Porque adorar no solamente es levantar nuestras manos y cantar. Adorar es rendir nuestra vida a Él. Adorar es rendir nuestro tiempo a Él. Amén. Entonces dice, yo voy a leerle aquí porque no, por el factor tiempo no tenemos tiempo para buscar. Pero si ustedes se fijan más abajito, ahí cita varios textos bíblicos. Por ejemplo, está Hechos 2:46, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si usted murió al pecado, ¿cómo va a vivir en él? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a vivir en él? Ahí hace la pregunta, ¿verdad? Pasa ahí, por favor. Estamos en la séptima lección. ¿Verdad? Si ustedes también se fijan ahí, está Efesios 4, 11 al 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Verdad? Entonces, vemos acá, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más abajo, que en estos versículos, aquí o en estos textos que hemos leído, aquí nos muestra algo, ¿verdad? Número 1, que es que el Señor edifica su iglesia. Otra vez vamos a leerlo. El Señor Edifica su iglesia. ¿Verdad? Entonces aquí no venimos a edificarnos por el pastor. Venimos a edificarnos por el Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces el Señor dice que es el que edifica su iglesia. El Señor es el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces Él está en control de todo. Y Él es el que se encarga de edificarnos a nosotros. No se encarga de edificar los muros, no, sino a nosotros mismos. Porque como ya dijimos, nosotros mismos somos la iglesia. Amén. El número 2 dice: a la iglesia se añaden los que son bautizados en las aguas. Ahí está. Usted va a ser bautizado en la agua prontamente. Entonces usted tiene que añadirse a la iglesia. Amén. Y ya no como una persona que va a venir, va a cumplir y se va a sentar. No, sino que va a decir: ¿en qué puedo ayudar? Aunque sea una escobita, voy a barrer, aunque sea esto, aunque sea lo otro. ¿Verdad? Porque debemos de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Aquí, como yo le decía, aquí las cosas no se hacen por obra de magia. Aquí hay obreros trabajando para la viña del Señor, ¿verdad? Y ustedes, los nuevos creyentes, también tienen que ser parte de esa gran familia, ¿verdad? Aquí necesitamos mucha gente, y entre más gente es mejor. Amén. Porque todo lo hacemos para el servicio de nosotros mismos, para el servicio del Señor. Amén. Entonces, a la iglesia se añaden los que son bautizados en las aguas. Entonces ustedes ahora van a ser añadidos a la iglesia. Amén. ¿Verdad? Y añadir es algo, como por ejemplo, cuando usted añade algo, tiene que ser de utilidad. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted mira su casa y usted no tiene un tele, si usted compra el tele, añade un tele a su casa, usted lo prende, usted mira ahí, ¿verdad? Tiene que ser de utilidad. Amén. Algo que usted añade tiene que ser de utilidad. Amén. Aunque sea para que usted dé una palabra a su hermano. Porque a ustedes también les toca lo mismo. Porque ustedes están en la situación cuando Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Verdad? Nosotros somos discipulados para ir a ser discípulos, para cumplir con el mandamiento de Jesucristo. Amén. Entonces, dice el punto número 3, dice, ¿qué dice? A la iglesia se van añadiendo los que han de ser salvos. ¿Ya vieron? Por eso es muy importante congregarnos a la iglesia. Si somos salvos, si somos bautizados, tenemos que estar en una iglesia. Amén. Entonces, dice el número 4. A la iglesia, y en la iglesia el Señor ha puesto ministros y ministerios para que Él la nutra con la palabra y la edifiquen en la fe. Amén, ¿verdad? Dice a la iglesia del Señor tiene ministros, como yo les decía, ¿verdad? En el Señor todo es orden, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios de confusión, y pues por eso aquí en la iglesia existe un orden, existen ministros, existen ministerios, ¿verdad? Que están conformados primeramente con la base que es el Señor Jesucristo. Pero por ejemplo el ministerio pastoral que tiene nuestro pastor, ¿verdad?
Por ahí se empieza la iglesia, ¿verdad? Por un pastor. Después vienen, digamos, los otros líderes, los que le ayudan, después así, ¿verdad? Pero todos somos importantes, amados hermanos. Amén. Del pastor hasta el que sirve el café. Amén. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el pastor lo que se encarga es dar la palabra, pero la persona que usted le da el café se lo da, se lo hace, ¿verdad? Y usted puede tener ese refrigerio también, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, si usted quiere ser un ministro, usted quiere tener un ministerio, tiene que integrarse a la iglesia, ¿verdad? Y como ya dijimos, pero usted me va a decir, hermano, pero si yo estoy integrado porque yo vengo. No estoy hablando de eso. Ya hablamos que tenemos que ser útiles. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, cuando hable de integrarse, vamos a hacer un entendimiento que ya hemos hablado, ¿verdad? Ser útil. Amén. Entonces, vamos a la siguiente página. El 5 dice, leamos todos juntos, por favor, en el 5. Es importante ser parte de esa iglesia y disfrutar de lo que Dios hace en ella y a través de ella. Amén. Es importante, dice, disfrutar, amados hermanos. ¿Cómo no hemos disfrutado aquí los milagros que el Señor ha hecho? Amén. ¿Cómo no hemos disfrutado lo que el Señor ha hecho pues, en nuestra vida, en nuestros hermanos? Porque eso es parte de estar en comunión con la iglesia. Amén. Porque la iglesia, como le digo, somos tú, somos yo, somos todos nosotros acá. Y yo me alegro lo que le pasa a mi hermano. Yo me alegro lo que le pasa a mi hermano Jorge. Yo me alegro lo que le pase a Eliel. Yo me alegro lo que le pase a Israel. A todos los que están aquí yo me alegro. Yo me debo de alegrar. Es muy importante. Hemos visto aquí muchos milagros. Hemos visto personas que, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Que estaban presos ahí por ICE. Y el Señor los libró y el Señor los sacó. Y no sabemos cómo, pero sabemos por qué. Porque confiamos en eso. Amén. ¿Verdad? No sabemos cómo. Porque nuestra mente tiene un límite, ¿verdad? Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Amén. Y el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces es importante, amados hermanos. ¿Saben por qué es muy importante venir a la iglesia? Porque nos motiva cada día más. Porque, por ejemplo, si mi hermano Jorge pasó por un problema, ya sea, digamos, un ejemplo de alcoholismo, y yo estoy luchando con ese mismo problema, el hermano Jorge me dice, mira, hay un Cristo que lo puede solucionar. Entonces yo también recibo esa palabra para mi vida, ¿verdad? Por eso es muy importante. Por eso es muy importante que nos exhortemos, que nos ayudemos los unos a los otros. Y esa es la importancia de ser un miembro de la iglesia. Amén. Entonces es importante disfrutar. La palabra disfrutar es un deleite. Es algo que nos alegra. No tenemos que venir a ver cómo viene el hermano, ¿verdad? O cómo la está pasando el hermano. Porque muchas veces, ¿verdad? No nosotros, sino que otras personas sirven más bien de tropiezo más para el hermano. Lo miran caído y no le dan la mano. Más bien lo hunden más. Amén. Eso no es ser un miembro de la iglesia. Un miembro de la iglesia es, mira, yo soy el brazo, tú eres la mano, yo sin ti no puedo hacer nada. Ven, vamos, te ayudo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Miembro habla de todo un cuerpo, ¿verdad? Si usted no puede mover la mano sin esto, ¿verdad? Usted no puede caminar sin los tendones, ¿verdad? Entonces sí somos todos nosotros. No tenemos que estar incompletos, tenemos que estar completos, ¿verdad? Y el centro es Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Vamos a seguir ahí, dice. También es importante ver que el Señor Jesucristo compara a la iglesia con ¿qué? Un rebaño. Un rebaño de ovejas, ¿verdad? Que están bajo el cuidado de un pastor. Eso lo podemos ver en Juan 10:16, ¿verdad? Vamos a ir allá a Juan 10:16. El que lo encuentre lo puede leer. Amén. Léalo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén, ¿verdad? Ahí el Señor hablaba de quién, de los discípulos, ¿verdad? Porque Él decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recuerden que los discípulos era el redil de Él, era el pastor de ellos, Él los pastoreaba y Él los preparó para mandar, ¿verdad? A que hicieran discípulos al mundo, ¿verdad? Perdón. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Pero también tengo otras ovejas, y esas ovejas, adivinen quiénes son, somos nosotros, ¿verdad? Que debo traer y oirán mi voz.
nosotros escuchamos del Señor, escuchamos su voz, escuchamos que en el Señor hay salvación, escuchamos que en el Señor hay paz, hay gozo y venimos a través de su voz. Amén. Amén. Y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Entonces, esta iglesia es un rebaño, ¿verdad? Y nuestro pastor principal es el Señor Jesucristo. Pero nuestro pastor designado para acá, el que el Señor designó para que cuidara este rebaño, es el pastor Deno. Amén. Amén. Entonces, sigamos, ¿verdad? Dice, no es la voluntad de Dios que las... Por favor, me siguen ahí en la lectura. Amén. Dice, no es la voluntad de Dios que las ovejas vivan como ¿qué? Huérfanas Sin el cuidado de un pastor, ¿verdad? La palabra de Dios ordena el que nos congreguemos. Eso ya leímos, ¿verdad? No dejando de congregarnos. También ordena la sumisión y la obediencia al pastor y a su consejo y orientación. Todo esto implica que cada creyente debe tener una iglesia local y un pastor. Amén. Entonces, esa es la ordenanza que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, dice acá que debemos de tener una sumisión para el pastor, ¿verdad? Porque, amado hermano, el pastor tiene una gran responsabilidad. Eso quiere decir que si el pastor a usted le dice, mire hermano, esto no está bien lo que usted está haciendo, en vez de enojarse, usted diga, pastor, ore por mí, pastor, ayúdeme a buscar la salida, pastor, guíeme hacia las escrituras, a ver lo que el Señor tiene para mí. Amén. Porque cuando el pastor nos dice, cuando el pastor nos exhorta, no es para avergonzarnos, no es para destruirnos, es para corregirnos. Porque Él también tiene la responsabilidad, amados hermanos. El Señor va a pedir las cuentas de cada uno de nosotros al pastor. Y si Él se descuida, y si es esos pastores que solo le interesa el dinero, gracias a Dios nuestros pastores no es así, ¿verdad? Pero vemos otras iglesias que los pastores solo les interesa el dinero, y los miembros ahí verán qué hacen. Sí. ¿Verdad? Con nuestro pastor, por ejemplo, acá, nuestro pastor siempre anda ahí acercando a nosotros, ¿verdad? Y hay cosas que él tiene que corregir, ¿verdad? Porque como le digo, él es el pastor, él es el que está encargado. Hay cosas que el Señor, el Espíritu Santo, le va a revelar, ¿verdad? Pero todo, hermano, nunca viene para destrucción, sino para salvación, sino para restauración. Amén. Por eso nosotros, cuando el pastor nos diga algo, no debemos enojarnos con él. Ni decir, ay, a ese pastor yo le caigo mal. A ese pastor me tiene miedo, ese quien sea. A mí es importante, porque yo digo siempre, cuando a mí me interesa, cuando yo te digo, es porque yo te quiero, porque no quiero que andes mal, no quiero que termines mal. Amén. Por eso, cuando el pastor le diga algo, siéntase afortunado, porque tiene un pastor así. Porque yo no sé si usted preferiría tener un pastor que no le interese su vida, ¿verdad? Y al final vamos a terminar en el fango. Amén. Entonces el pastor está llamado a guiarnos también. ¿A guiarnos a quién? No a él, a Jesucristo. Amén. Entonces, ¿verdad? Aquí habla de Hebreos 13, yo creo que lo tengo por acá. Vamos a buscarlo, Hebreos 13. Lo que pasa es que el tiempo tenemos que ser rápido. Aquí habla de Hebreos 13, 7, ¿verdad? Dice, acordaos de vuestros pastores. Alguien que tenga el 17 para que lea el 17. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. ¿Quién tiene el 17? Bueno, lo leo yo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Verdad? Ellos velan por vuestra alma, porque ellos van a dar cuenta, ¿verdad? El Señor un día vaya cuando ¿verdad? Si Cristo viene, ¿verdad? O Cristo llama, recoja a nuestro pastor, él va a ir delante del Señor y le va a decir, a ver, ¿qué hiciste con el hermano? ¿Qué hiciste con el hermano sultano, con el hermano sultano, mengano, ¿verdad? ¿Qué hiciste con nuestro hermano? Ah, vos lo viste que estaba mal y no hiciste nada. Vas a ser condenado por eso. Tendrás juicio por eso, ¿verdad? Pero si viene el Señor y te presenta el pastor y dice, no, yo le dije al hermano Dylan que estaba mal y él no aceptó la corrección,
Entonces ahí el juicio viene sobre Dylan, no viene sobre él. Amén. Entonces por eso el pastor tiene una gran responsabilidad, amados hermanos. Y a veces nosotros pensamos que lo que nos dice es porque nos odia, es porque nos tiene entre ceja y ceja, ¿verdad? Sino más bien es porque nos ama, ¿verdad? Y Él vela por nuestra alma. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? El pertenecer a una iglesia local, si ustedes me siguen ahí en la lectura, ¿verdad? Ahí dice el pertenecer a una iglesia local. ¿Están ahí? Sí. Amén. Dice, el pertenecer a una iglesia local nos ayuda, entre otras cosas, a resolver problemas y disputas. Así de importante es pertenecer a una iglesia local. Hace una pregunta ahí, ¿por qué hay tantas iglesias locales? La razón es obvia. ¿Tú tienes tantito ahí? Dice, no cabrían en una sola iglesia local. Toda la gente que desea servir al Señor, la distancia que hay entre un punto geográfico, bueno, eso es algo así, ¿verdad? Dice, la distancia que hay entre un punto geográfico y otro impone la necesidad que haya múltiples iglesias locales y templos físicos a los cuales acudir para unidos en armonía, adorar al Señor como familia de la fe. Amén. ¿Verdad? Ahí dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque todo el pueblo de Dios no cabería en una sola, ¿verdad? Tendría que ser una iglesia, yo no sé ni me imagino cuánto, porque hay, no solo en Estados Unidos tenemos hermanos de la fe, tenemos en todo el mundo. Sí. Estaba leyendo ayer un dato, creo que en China, que ahí fue un fundador de Asamblea de Dios, que solo esa iglesia tiene una cantidad de hermanos, ¿verdad? Y esa iglesia es un edificio completo, es como que usted esté viendo uno de los edificios de Nueva York, ¿verdad? Entonces, imagínense solo ahí. Aquí, ¿cómo haríamos? Por eso es que ahí se fundan otras iglesias, ¿verdad? Y también, como antes hablábamos de los ministerios, hay personas en las mismas iglesias. Ustedes, por ejemplo, aquí pueden ser levantados con el ministerio de pastorado, ¿verdad? Entonces ustedes son enviados a otra iglesia, son enviados con otro grupo para levantar a otra iglesia. El sentido aquí, el punto aquí es que el reino de Dios se ha expandido. Amén. El pastor un día tuvo un pastor y él era un miembro de la iglesia. El Señor lo llamó a ser pastor, ahora es pastor de acá, ¿verdad? Entonces así va todo, ¿verdad? Entonces, porque digamos, en este pueblito hay una necesidad, porque hay iglesias en pueblos, iglesias en ciudades, pero es lo importante porque ahí llega la salvación. Amén. Entonces, entendemos, ¿verdad? Lo que es ser miembro de la iglesia y por qué es importante ser miembro de la iglesia. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Amén. Amén. Entonces pasemos a la siguiente lección, amados hermanos. Dice los deberes de un miembro de la iglesia. Oiga bien, como le digo, ser miembro, ser parte de la iglesia, ya hablamos, ¿verdad? Que es ser útil. Amén. Entonces los deberes de un miembro de la iglesia, ¿quién comienza a leer ahí, por favor, para mí? Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio de Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, vinimos a ser súbditos de su reino, de su gobierno y de su imperio. El reino de Jesucristo tiene ley y orden, más que cualquier otro reino, gobierno o imperio, porque a Dios le gusta y exige el orden. De la misma manera que en un estado, país o nación hay leyes que cumplir para que hayan orden y subsistencia. En el reino de Jesucristo sucede lo mismo. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. ¿Verdad? Entonces dice que pasamos a ser súbditos, ¿verdad? Recuerden que la palabra de Dios dice que ahora somos ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo acá, ¿verdad? Ejemplo acá en Estados Unidos, en esta ciudad, ¿verdad? Aquí tiene que pagar impuestos, aquí hay que pagar esto, aquí hay que pagar lo otro, aquí hay que cumplir con las leyes, hay que cumplir con las reglas, ¿verdad? Así mismo es el reino de nuestro Dios, ¿verdad? El Señor nos manda muchas reglas, nos manda a guardarnos en santidad, nos manda a leer su palabra, nos manda a orar, nos manda a velar, nos manda a ayunar, ¿verdad? Amén. Entonces, si nosotros verdaderamente somos ciudadanos del reino de Dios, debemos de también someternos a las leyes que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Como aquí decía, a Dios le gusta y exige el orden. Nuestro Dios, amados hermanos, no es un Dios de desorden. Él no habita en el desorden, ¿verdad? Un ejemplo, yo siempre les pongo, a mí me gusta hablar con ejemplos. Un ejemplo,
usted va a una casa y están todos los muebles patas para arriba, ustedes entienden el término, ¿verdad? Están los muebles volteados, ¿verdad? Está ahí, no hay donde sentarse, está todo, no es habitable, está sucio, está desordenado. ¿Usted se quedaría ahí? Sinceramente, ¿usted se quedaría ahí? Pues si no hay ni donde sentarse, ¿verdad? Entonces así es el Señor, ¿verdad? El Señor le gusta y exige el orden, porque Dios no es un Dios que anda ahí en desorden. Dios no es un Dios de medio. En la Biblia dice, lo bueno es bueno y lo malo es malo. O es blanco o es negro. Nada en medio. El Señor nunca dice, yo medio. No, yo aborrezco, yo amo. Amén. Así debemos de ser nosotros. No hay que ser tibio. La palabra de Dios dice, al que sea tibio lo vomitaré. Incluso ahí mismo dice, ojalá fuera sido frío. Ojalá, ¿verdad? Porque no podemos estar en medio, hermanos. Amén. Entonces, como iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener un orden. El orden establecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿verdad? Como dice ahí, un ciudadano digno no rehuye ni evade. Estamos leyendo, por favor. Ni evade cumplir. Ni evade cumplir con las responsabilidades y las leyes impuestas por el Estado, ¿verdad? Usted aquí acaso, si al Estado le pide que pague algo, usted no lo paga, ¿qué pasa? Hay una multa, hay esto, hasta puede caer preso, ¿verdad? Entonces dice también, nosotros tenemos una ciudadanía con la cual es menester cumplir. Una ciudadanía celestial, pero se nos ha otorgado estando aquí en la tierra. Amén. Vamos entonces a ir a la siguiente. Y vamos a ver algunos de esos deberes y responsabilidades que hay que cumplir como súbditos del reino de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros somos su iglesia aquí en la tierra. Porque recuerde que la ciudadanía se nos ha entregado aquí, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está allá, pero se nos ha entregado aquí, ¿verdad? Por eso nosotros debemos incluso eso, hermanos, a las personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que se hacen ciudadanos, si tienen mal comportamiento, ¿verdad? Le quitan la ciudadanía y la deportan a su país, ¿verdad? Hasta en eso también tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, me acompañan ahí en el punto número 1, que dice, ¿cuáles son? Dice, ser leal a su iglesia. Hebreos 10:25, aquí yo lo tengo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Ser leal a su iglesia. Cuando usted, la palabra leal, el término leal, cuando usted es leal a una persona que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Cuando una persona es leal, por ejemplo, yo soy leal a mi amigo, hermano Jorge, en la salud, en la enfermedad, en las duras, en las pruebas, en las buenas, en las malas, yo voy a estar con él, porque yo soy leal. Amén. Así debemos de ser en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque es muy fácil ir a la iglesia, es muy fácil adorar, levantar nuestras manos cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, ahí también tenemos que entender verdaderamente. Amén. Entonces, número 1, ¿qué dice? Ser leal a su iglesia local. Amén. Dice, ser leal a la iglesia implica amarla y hablar bien de ella, de su gente, sus líderes y su pastor, ¿verdad? Usted no puede andar ahí por afuera, ¿verdad? Diciendo, no, en esa iglesia, ahí existe gente que no te recomiendo ir allá, ¿verdad? Dice, es muy importante ser leal, amarla, hablar bien de ella, de su gente, sus líderes y su pastor. Cuando hay algo mal en la iglesia, se habla, se exhorta dentro de la iglesia, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, yo miro a mi hermano, cualquier hermano aquí que esté acá, era presente, que no anda bien, yo no puedo andar diciendo allá afuera, no, mire el hermano, le pasó esto, anda aquí, anda allá, ¿verdad? No, mire, yo también puedo decirle, mire hermano, sin condenar, mire, a la luz de la escritura dice, mire hermano, aquí la palabra de Dios dice, no robarás. Y yo mire que usted se agarró esa tijera y se la metió a la bolsa. Hermano, miren, ¿verdad? Con todo el amor, con todo el respeto, mi hermano, arrepiéntase y no vuelva a hacer eso, ¿verdad? Ya si es otro pecado más que no podemos enfrentarlo, mire pastor, yo quiero mucho a mi hermano y no quiero que le pase algo, fíjense que anda practicando este pecado, ¿verdad? Pero no es necesario andarlo publicando por todos lados. Amén. Entonces dice el punto número 2, dice
Espérenme, quiero buscar. Comunión con los hermanos. Leamos todos juntos. Dice, se debe tener comunión con los hermanos. Hasta ahí, ¿verdad? Comunión con los hermanos. Comunión, amados hermanos, es compartir, ¿verdad? Comunión es ser parte de todos nosotros. Amén. Esa es comunión, ¿verdad? Como decir, en la enfermedad, en todo tiempo, tenemos que tener comunión. Amén. Nuestro hermano, mi hermano Jorge, mi hermano aquí, mi hermano Israel, todo es mi familia, ¿verdad? Como bien lo decimos, nosotros no nos decimos hermanos por decirnos, no. Porque somos hijos de un mismo Dios, somos hijos de un mismo Padre. Amén. Entonces, como hijo, usted para su hermano, usted quiere lo mejor. Amén. Amén. Entonces dice, se debe tener comunión con los hermanos. Dice, punto número 3, debe notificar su ausencia, ¿verdad? En Santiago 5:14 nos exhorta a llamar a los ancianos de la iglesia. Santiago 5:14 dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad? Y ellos orarán por usted. Hay muchas personas que se pierden, son como unos cometas, ¿verdad? 15 días, un mes, y no notifican, no dicen estoy bien, y quizás el pastor preocupado, ¿qué le habrá pasado a mi hermana? ¿Qué le habrá pasado a mi hermano? ¿Verdad? Notificamos a la iglesia, ¿verdad? Y primero que decía que era ser leal a su iglesia, Amén. ¿verdad? Si nosotros somos leales, debemos de notificar, mire pastor, hoy no puedo, pastor. Mire pastor, hoy no. Yo por ejemplo que canto, ¿verdad? Yo tengo que notificar una semana antes, capaz, si yo sé que no voy a llegar a ese domingo. No puedo ser una persona que no entiende verdaderamente, porque imagínense, yo tengo gracias a Dios, ¿verdad? El privilegio de servir al Señor, ¿verdad? Por medio de la alabanza. Y no agradezco eso y no vengo, imagínense, están contando conmigo y qué pasó con los hermanos, no notifico, entonces eso no es ser leal a la iglesia. Sí. Amén. Entonces, incluso hay hermanos que dicen, no, estos hermanos estaban enfermos, por eso no vine un mes, no vine 15 días, y ni me llegaron, Dios les bendiga, y ni me llegaron a visitar, ni me llegaron a orar por mí. Pero ¿cómo vamos a saber si no notifica? ¿Verdad? Por ejemplo, en esta iglesia, si usted notifica que está enfermo, nosotros vamos a su casa, oramos por usted, le leemos la palabra, lo exhortamos, lo ayudamos. Pero si usted no notifica, ¿cómo vamos a saber? ¿Verdad? Y después pueden venir quejándose, no, hermano, no, esto es pura mentira, pero no notificamos, ¿verdad? Ese punto número 4, vamos rápido que tenemos un poco ya de tiempo. Dice, debe proteger y defender a través de una vida de ¿qué? De congregación. Y un buen testimonio de la iglesia. Eso es muy importante, amados hermanos. Y aquí yo quiero recalcar y quiero que me presten atención en esto, amados hermanos, porque eso es muy importante. Dice, debe protegerse y defenderse a través de su testimonio. Usted, amados hermanos, es responsable ahora de su vida. Es responsable de cómo anda. Usted no puede ir una doble vida. Por eso yo decía antes, usted no puede ir a la iglesia, ponerse una máscara y afuera quitársela. Porque usted tiene que ser testimonio para los que están afuera y no conocen a Cristo. Porque ¿de qué nos sirve venir a la iglesia? Fingir, porque esa es una vida fingida. Fingir que somos cristianos, pero afuera damos otro testimonio con nuestros amigos, con nuestras personas, para encajar, para caer bien, ¿verdad? Yo por ejemplo, voy a hablar personalmente a mí, ¿verdad? Muchas veces yo fui rechazado por mis amigos, porque yo nunca pensaba como ellos, porque la gente en el mundo solo piensa maldad, solo piensa hacer lo malo. Cuando uno dice, no, mire, eso no está bien, ay, no, este es un aburrido, Pero hay personas, hay jóvenes, que yo he visto también allá, que van a la iglesia, pero para ellos simpatizar, ellos también se hacen como ellos. Entonces usted no sea del montón, usted sea único, usted sea única, porque usted es un hijo de Dios, usted es una persona especial. Entonces es muy importante guardar nuestro testimonio. Si somos cristianos, somos hijos de Dios, debemos de dar testimonio al mundo. Porque no es a la iglesia que venimos a dar testimonio. También debemos dar testimonio aquí, ¿verdad? Pero el mismo testimonio que damos acá, lo demos en el mundo. Porque en el mundo hay necesidad, amados hermanos. ¿Y qué es lo que dice el hermano? ¿Qué es lo que dice quizás la persona en el mundo? No, para ser como ese, mejor no soy nada. Para ser como ese, mejor no voy a la iglesia. Para ser como ese, no y no, ¿verdad? Porque así es la persona. Pero ustedes se fijan, la culpa no es de ella, porque ellos están cegados en su entendimiento. Nosotros debemos de alumbrar con nuestra luz, ¿verdad? Una luz, ustedes apagamos todas esas luces, aquí queda en oscuridad, no se ve nada. Pero si le encendemos aquí todo este puesto, entonces cuando usted va pasando, donde usted quiere ver que va pasando, usted es una luz. Que el mundo está lleno de tinieblas. Entonces el Señor nos manda a ser luz y ser sal.
Sin la sal no tiene sentido nada. Usted hace un arroz sin sal, eso está horrible. Si usted hace una carne sin sal, eso está horrible. ¿Verdad? Así debemos de ser nosotros. No ser medio salados aquí y allá, nada. Debemos de ser luz y sal en el mundo. Entonces es muy importante defenderse y protegerse a través de nuestro testimonio. Testimonios como verdaderos cristianos. Usted no tiene que dar testimonio a mí ni al pastor que es cristiano. No, allá tiene que ver su testimonio, ¿verdad? Porque a la gente que está allá nos interesa que vengan para acá. Y usted también es responsable, amados hermanos. No crea que la responsabilidad solo es del pastor, solo es del líder, solo es de las personas asignadas. No, usted también con su testimonio es responsable de traer a las personas. Amén. Para que no digan, como ya decimos, no, para ser como ese mejor no soy nada. Y no que digan, no, yo quiero conocer al Cristo que tiene mi hermano. Yo quiero sentir lo que él tiene. Yo quiero ir a esa iglesia. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Vamos al 5, por favor, para que ya estamos. Debemos orar los unos por los otros. Cada creyente debe orar por su familia inmediata y sobre todo por sus familiares inconversos, para que el Señor los salve también. Amén. Como yo les decía, nuestra familia, por ejemplo, nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia de sangre, estamos hablando de mamá, papá, hermano, tía, queremos lo mejor para ellos. Entonces así debemos de ser para mi hermano. Mi hermana aquí tiene una petición, tiene una enfermedad, yo oro por ella. La miro que está flaqueando, no la termino de botar, oro por ella para que el Señor sea su estandar, para que el Señor la levante, ¿verdad? Eso nos llama el Señor aquí, orar unos por los otros, porque todos somos un miembro. Yo les he dicho, todos somos un miembro. Debemos orar unos por los otros. Amén. Dice el número 6. Debe tener un concepto humilde de su propia persona en comparación con los demás miembros de la iglesia. Y aquí el ejemplo siempre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Siendo Él quien era, le lavó los pies a sus discípulos. Amados hermanos, no hay un mayor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo. Él servía antes de servir. Los que servimos vamos a ser exaltados por medio del Señor Jesucristo. Si no somos humildes, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Antes que nos vayamos, yo quiero decirle, ¿verdad? Rápidamente, vamos a dar por hasta ahí la clase, que hay una opción, ¿verdad? Porque ya tenemos solamente un domingo para los bautismos. Entonces, nosotros estamos pensando, ¿verdad? Y queremos contar con su opinión de en esta semana hacer una videollamada para hacer las clases. Amén. Amén. ¿Ustedes pueden hacerlo? Nosotros no vamos a poder estar. ¿No vamos a poder estar el próximo domingo? No. Ok. Entonces, ¿qué les parece si mañana hacemos la videollamada? Sí, está bien. ¿Todos pueden mañana? Sí. De 8 a 9 de la noche. Sí. Amén. ¿Pueden, hermano? Zoom, ¿verdad? Sí. No, vamos a hacerlo por WhatsApp, más fácil. Grupo de... Sí, en el grupo de WhatsApp yo voy a mandar a programar y ahí vamos a ver, amén. Y si, un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que... ¿Tienen una pregunta? ¿No? ¿Ustedes pueden también? Nosotros lo vamos a agregar al grupo, ustedes no están al grupo, nosotros lo vamos a agregar, ¿ok? Entonces, mañana nosotros vamos a continuar esta clase, a terminarla, ¿verdad? Y a tratar de terminar 2 clases más, amén. Entonces, los espero mañana. Sean puntuales. Ahí no tienen que venir, ahí solo tienen que agarrar su telefonito y conectarse. Amén. Es muy importante, amados hermanos. Cada lección que repasamos acá es muy importante para nuestra vida, porque somos nuevos creyentes. Amén. Entonces, los espero mañana en el nombre de Jesús. Y vamos entonces a orar para despedirnos. De 8 de la noche a 9 de la noche. Amén. Vamos a orar entonces rápidamente para despedirnos. Oremos entonces, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti venimos humildemente, Señor, dándote gracias, Padre amado, porque nos has permitido, Señor. Hoy hemos aprendido más de ti, Señor bendito, pero no queremos quedarnos ahí, queremos más y más y más cada día, Señor. Queremos ser entendidos, Padre, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti, Señor. Te damos gracias por el conocimiento recibido. Ayúdanos a mañana, Señor, a estar disponibles, Padre, para ti, Señor bendito. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos por tu palabra y por lo bueno que tú has sido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria